Saludos caníbales y bienvenidos a una aventura más aquí en Aventura Caribe. Hoy voy a comenzar como una serie de videos de la vida del jíbaro. De verdad era una vida bastante interesante, totalmente autosustentable. Les voy a empezar a enseñar a ustedes diferentes estructuras que hacían los jíbaros, terrazas de cultivo, terrazas que ellos usaban para hacer como corrales de puerco, cajas de agua, casitas viejas que me pueden encontrar. Así que desde ahora mismito, mira, nos vamos a meter por aquí para adentro con mis machetitos que ya están moladitos. Miren, caníbales. Esto es parte de alguna estructura que hicieron, yo no les puedo decir en qué tiempo, pero al menos este es bloque y cemento que tiene que ser por obligación de los 1900 en adelante. Pero lo que yo les quiero enseñar a ustedes es esto que está acá atrás. Voy a limpiar aquí un poquito el área para que puedan ver fácil. Yo no sé que ustedes logran ver aquí, pero mira, esto que tenemos aquí son posiblemente una terraza de cultivo o algún tipo de terraza para aguantar el terreno y poder hacer la parte de arriba un poquito más plana, cosa que hacían los jíbaros para montar su conuco. Me voy a meter por aquí detrás a ver si acá hay otra terraza. Ah, mira otra terracita aquí. Esto lo podían usar para sembrar diferentes cositas. Mira. Qué interesante. Aquí ellos podían sembrar. Déjame sacarte esto del medio para que la puedan ver. Mira. A ver aquí como montaron también las piedras. Posiblemente puede ser un camino. Ahí detrás hay un camino. Y así no me voy a meter allá arriba hoy. Pero mirando aquí. Aquí hay un camino que sube por ahí. Posiblemente más arriba había algún tipo de casita o simplemente era un área donde ellos cultivaban y deben haber varias terrazas allá. Yo paso por aquí, de verdad, he pasado por aquí cientos de veces porque estoy en el área de mi trabajo. Hablamos ya mismito. Ya cruzamos el camino y nos vamos a meter aquí abajo porque yo desde acá arriba estoy viendo que ahí hay otra terraza de cultivo y hay un montón de piedras allí. Vamos a ver qué tal se ve esto. Wow, vamos a ver a la vez y se cae y nos hacemos viral, miren. Cuidado, nos están atacando las pomas rosas. Yo no sé si ustedes notan, pero ven como el área prácticamente está aplanada. Pues posiblemente esto era otra terraza de cultivo. Mira, mira lo que nos encontramos aquí, una botellita. Vamos a ver cuán vieja puede ser. Miren esto. No sé, algún tipo de bebida. Debe ser una botellita de bebida. Vente por acá, caníbal. Vámonos por este lado. Vamos a ver la terraza. Mira. Y desde aquí se ve que hay una mucho más grande. Vamos a seguir por aquí. Aníbal, como decía, una distancia segura. Este machetito está recién amolado. Mira, esta está más bonita. Déjame ver cómo limpio esto de lejos. Para que la puedan ver entera. Cuidado que hay ortiga. Está en el piso, pero si hay una hay más. Un poquito más de ortiga.
Ahora miren, en esta otra esquinita, estamos allá mismo al lado, miren esta terraza qué bonita, es una terraza un poquito más alta y lo mismo. Esta terraza hace esa área ahí encima llana, en vez de ser un hueco, y ellos podían usar eso para cultivar. Yo no sé de qué forma yo voy a organizar la serie de videos que pienso hacer de la vida rural, ¿verdad? Del jíbaro, porque poco a poco les iré dando más detalles a profundidad. No sé cómo se organice, pero vamos a hacer una serie de videos de la vida del jíbaro. Esta terraza es bastante grande, mira, empieza aquí, sube. Después traeré cinta y las mediremos y sabremos el tamaño que tienen y iremos haciendo un librito con especificaciones de dónde están ubicadas y todo lo demás. Por si a alguien le interesa esa información para algún tipo de investigación, lo que tiene que hacer es avisar. Miren esta. Oh, ya tengo que darle un poquito de lima al machete. Vea que hay otro llano. Y si seguimos en realidad metiéndonos por ahí para allá, vamos a seguir encontrando este tipo de terraza. Y el machete botándose. Ah, miren, dentro de esta tenemos una botella. Vamos a ver más o menos. Miren, una botellita oscura, cerveza, malta. Mírenlo ahí. Cuando llegue a casa yo veré qué es lo que dice. Mira, mamá. Llevamos aquí como una hora limpiando 2 o 3 terracitas, pero es que es súper interesante como uno sigue viendo terrazas por todo el monte. De seguro por ahí, mira, hay un área que hay unos cacaos que yo me puse a mirar los otros días y todo el área está llena de cacao. De seguro una siembrita que tenían de cacao ahí. Esto está lleno de pumas rosas, ñame, aquí hay de todo por ahí. Casitas, yo sé dónde hay varias casitas, que al menos en los 40 todavía existían por ahí. Así que esto va a ser para largo, hablamos ahorita. Miren, aquí llegamos a un área que en esta calzada, o era un área más o menos, qué sé yo, de cocina, porque si ustedes se ponen a ver, miren, que hay varias ollas. Y hay otras más que están aquí podridas, diferentes tipos de latas, botellas, o era un basurero, era el área de cocina, pero miren qué interesante la botellita que me acabo de encontrar. Estas eran las botellas de antes de Clorox. Miren esto. ¿De qué año podrá ser esta botellita de Clorox? Voy a buscarlo en el internet. Si encuentro el año de la botellita, pues se los dejo, mira, va a estar aquí. Ay María, el monte nos está atacando con pomas rosas. Así que ya mismito vamos a comer pomas rosas también. Picó algo. Si no le pasé por el lado a la mata esa. Ya limpié bastante esta área. Como ustedes pueden ver aquí, como empiezan a ver montones de piedra apilado. Posiblemente todo esto dispersado en el terreno. O ellos venían y te limpiaban el terreno de piedra, lo dejaban plano porque la piedra no pueden cultivar. Las amontonaban. Otras las apilaban así. Una piedra, una sobre otra. ¿Para qué? Para hacer, miren, un área plana. En esa área plana podían montar la casita, podían cultivar. Posiblemente esto eran terrazas de cultivo. Aquí ven otras, ¿ves? Aquí mira, la basura que hay son ollas, la botella de Clorox. Un área donde los jíbaros cultivaban sus vegetales. Los jíbaros no necesitaban de nadie, los jíbaros tenían su propia ley, es lo que dijeran ellos en su canto. Aquí no había gobierno que pudiera mandar sobre la ley del jíbaro, para que lo sepan. Ellos no necesitaban de nadie, ellos eran totalmente autosustentables, su comida, de lo que ellos iban cultivando por ahí, sacaban ñame brujo, cultivaban sus malanguitas, iban también, ¿verdad?, haciendo sus casitas más al cerro, porque usualmente donde estaban los llanos grandes los dejaban para los toros. Ahí había ganado y al principio, 1540 en adelante, que empezaron a formarse los jíbaros, los toros los cazaban. No era ganado, no estaban en jaulita, estaban salvajes por ahí. Y el toro había que cazarlo, o sea, de vez en cuando comían carne, si no, sus vianditas, vegetales, comían de todo. Ahora vamos a seguir bajando por aquí, llevamos como 2 horas y pico aquí en la limpieza, para que pudieran ver esas terrazas aquí empezando. Vamos a cambiar un chispito más. Me voy que tengo hambre.
Mira un par de jobos. Hay un palito de jobo que no había descubierto aquí camino a la finca. Míralo ahí, enorme. Está cargadito. Mira, bueno, caníbales, vamos a terminar aquí el video. Yo me voy a ir a comer, tengo mucha hambre, pero para matar, ¿verdad? Los monchis, como decimos en estos días, vamos a comer pomarrosa. Un saludito aquí a mi amigo, al canibalito de John Omar. No me he olvidado, John Omar, tengo que llevarte a cueviar, en algún momento lo voy a hacer. También un saludo a María Esther de Junco. Vente para acá, caníbal, para enseñarle las pomarrosas a John Omar y a María y a los caníbales que nos ven. Vente. Mira, estas están bajitas, no las voy a coger tan maduras, voy a comer estas que están aquí. Hay que tener cuidado a veces con las avispitas. Pero mira, estos pomarrosa también se le conoce como manzana de Malasia. Y este llegó, ¿verdad? Esto de los trópicos de Asia. Y llegó aquí a Puerto Rico al principio de los 1900. Ustedes ven cómo está el suelo. Aquí, si ustedes vienen y hacen un recogido guiado con Aventureo PR, si están en temporada, comen pomarrosa. Ya saben, si ustedes quieren seguir viendo videos, ¿verdad?, como este, explorando la zona jíbara de Puerto Rico, que es el centro de la isla, de nuestros ancestros los jíbaros, comenten. No se olviden de compartir, darle like y sobre todo flechar la campanita, así YouTube les avisa cada vez que yo subo un video nuevo. Miren esto, miren qué jugoso. Escuchen, miren. A mí me encanta la pomarrosa. Si comes mucha, hay problemas después, pero rica, te refresca, súper dulce. Así que hablamos, caníbales.